Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Así como los discípulos que Pablo encontró en Éfeso cuando llegó allí por vez primera y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, respondieron no, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Bueno, tampoco nosotros sabríamos que existe la Santísima Trinidad si Jesucristo no nos lo hubiera dicho. La Trinidad de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una aproximación a la comprensión del misterio que a mí me sirve, por lo menos, lo comparto, podría ser la siguiente, a ver si me sigue. Si uno de nosotros dice yo soy, es cierto, porque existimos como personas singulares, individuales, pero también es cierto y obvio que no podríamos haber dicho yo soy antes de ser creado, ¿no es cierto? Es una obviedad. Pero además, ese yo soy no procede de nosotros mismos, sino que nos es dado porque la existencia nos fue dada por Dios. Somos criaturas de Dios. Yo no tengo el ser de mí mismo, sino que lo tengo por participación. Por otra parte, recordamos que en el Sinaí Dios, Yahvé, se presenta a Moisés como yo soy, el que es. Dios es. Dios tiene existencia desde sí mismo. Es el ser en su esencia misma. Él es, sin principio ni fin, infinito, eterno. Él es siempre, y más allá de lo que puede entender uno por siempre, ¿no? Ahora bien, en la Trinidad el Padre dice yo soy, el Hijo dice yo soy, el Espíritu Santo dice yo soy. El yo soy, el soy del yo soy es el mismo ser, Dios eterno, la misma divinidad, idéntica, el soy, es ese ser único. Pero el yo es diferente, es el yo de cada una de las tres personas. Bueno, a mí esto me sirve. La existencia de la Santísima Trinidad no nos fue revelada hasta la plenitud de los tiempos, es decir, hasta que el Hijo Eterno entró en el tiempo para hacerse hombre. Dios se ha revelado progresivamente en la historia. En el Antiguo Testamento es el Padre quien habla, pero el Hijo y el Espíritu Santo se revelan gradualmente. Por ejemplo, en la sabiduría increada. Hay una sabiduría en la Escritura creada y otra increada. La sabiduría increada es el Hijo, es cuando se dice que fue engendrado antes de toda la creación, que es justamente la primera lectura de hoy, el libro de los Proverbios, donde vemos en la sabiduría, como digo, la figura del Hijo. La sabiduría ha sido interpretada así, es el Hijo. El Espíritu Santo fue el inspirador de las Escrituras, por otra parte, y habló por boca de los profetas. Estamos nosotros acostumbrados a decir que Dios se encarnó. Claro, se dice fácil. Pero si meditamos sobre esto, que Dios, fijémonos qué enormidad, Dios se hizo hombre, debería darnos escalofríos, hacernos girar la cabeza, es decir, como marearnos, ¿no? Un Dios que es todo Dios, un Dios que crea, que ha creado todo lo visible, lo invisible, todas las galaxias y más allá de lo que podamos imaginar. Llegado el momento, se hace hombre, uno de nosotros. ¿Podemos imaginar lo que sintieron los apóstoles cuando se dieron cuenta de que el Jesús que había estado con ellos, que les había hablado, el que había conocido lo más íntimamente posible, era el mismo Dios que caminaba por la tierra con ellos? Eso, bueno, no sé cuándo lo comprendí, pero el que mejor sí comprendió el misterio, el que estuvo más cerca de este misterio fue Juan.
Y esto se puede comprobar leyendo su Evangelio. Es el único que habla de la preexistencia del Señor y de su divinidad. El prólogo del Evangelio de San Juan es de una profundidad insuperable para penetrar en el misterio. Sí, la verdad abrumadora es que Jesucristo es Dios con nosotros, e incluso uno de nosotros en cuanto hombre. Nació como hombre en el vientre virginal de una hija perteneciente al pueblo que había sido elegido y preparado a través de los patriarcas y los profetas, el pueblo al que Dios había liberado de la esclavitud y al que Dios le dio la ley. El pueblo judío era el único pueblo de la tierra que conocía al verdadero y único Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Ciertamente esa revelación, Dios es uno, era verdadera y por supuesto lo sigue siendo, pero no era completa, porque se encerraba un misterio. El misterio justamente de la Santísima Trinidad. En la época de los patriarcas, de la ley, de los profetas, en definitiva, la antigua alianza, Dios como uno y trino aún no había sido revelado. La creación de la que habla el Génesis, por ejemplo, es obra de toda la Trinidad. El Padre hace todas las cosas por el Hijo, a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en la creación. Es el Espíritu creador y también obra dentro de la creación. La Iglesia predica un solo Dios que todo lo trasciende, todo lo penetra y todo lo impregna. Como decía San Atanasio, lo trasciende todo como Padre, principio y fuente. Lo penetra todo por su palabra. Lo impregna todo en el Espíritu Santo. La verdad de fe a la que el Espíritu Santo condujo a la Iglesia tomó forma de dogmas trinitarios en los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla, en el cuarto concilio que fue el de Calcedonia, único de Calcedonia, y también en el de Éfeso, los cuatro primeros, digamos, porque son cristológicos, pero también son trinitarios. Ahí se crea el símbolo, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano, que además es confirmado en Calcedonia. Estos concilios explicitaron, definieron, fijaron como dogmáticas las verdades sobre la Santísima Trinidad que todos los creyentes deben aceptar y obedecer. Es decir, no puede discutirse. También es cierto que muy al principio de esta historia hubo un indicio de revelación de la Trinidad cuando Dios se le aparece a Abraham, cuando estaba bajo la encina de Mamré, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, como dice la Escritura, y que vio a tres personas, tres individuos de pie a su lado. Y aunque eran tres, Abraham reconoció que eran uno solo, y se postró en tierra en adoración. De la antigüedad, Dios había hablado a este pueblo del linaje de Abraham e Isaac, el pueblo judío, a través de los profetas, y a través de ellos les había prometido un Mesías. El que hablaba por medio de los profetas era el Espíritu Santo. El Mesías esperado era el Hijo de Dios, no un hijo simbólico, sino real. Ya un siglo antes del nacimiento de Jesús se sabía de la venida del Mesías y que era inminente. Incluso los paganos, venía un Dios niño, ¿no? El que tenía que venir y ha venido. Recordemos a los discípulos del Bautista que preguntaban a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Pues Jesús vino. Es decir, el Verbo se hizo carne, a salvar a Israel y a toda la humanidad. Vino a revelar al Padre y también que Él, el Mesías, era el único Hijo de Dios y que existía antes de todos los tiempos, engendrado en la eternidad, no en el tiempo. Jesús realizó muchas señales, curó enfermos, libró de demonios, resucitó muertos, era el Mesías. Y habló enseñando con una autoridad hasta entonces desconocida. Mostró que toda la creación entera estaba sometida a Él. Todo estaba bajo su dominio, incluso el indómito mar y los vientos, todo. Algunos le creyeron y le siguieron, otros no. Se opusieron a Él, intentaron matarlo y al final se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de los profetas.
El Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Con su pasión, muerte y resurrección, certificó la verdad de que era Dios hecho hombre y que era Él el Hijo de Dios. Antes de volver de donde vino, nos deja un mandato: anunciar el Evangelio a toda la creación y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, de nuevo empieza a ser realidad en la iglesia. Jesucristo nos revela la esencia íntima de Dios en el amor y en su ser trino. La Trinidad, que siendo tres es una. Tres personas, un mismo Dios, una sola esencia divina. Los discípulos en realidad no sabían todo esto antes de la partida del Señor, y muchos de ellos no lo podían soportar. Era un conocimiento enorme que era imposible darlo inmediatamente. Necesitaba tiempo para madurar, y mucho. Por eso en el Evangelio de hoy dice: muchas cosas tengo aún que deciros, pero de momento no sois capaces de soportar la carga. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía del Espíritu Santo se ha desarrollado en la Iglesia a lo largo del tiempo. En la Iglesia la verdad se ha expresado en distintas épocas, como decía, a través de dogmas de fe, sobre la naturaleza de Dios y también los dogmas marianos. Dicho sea de paso, falta uno, pero ya se está vislumbrando que se va a dar. Jesús hizo su obra, la obra que el Padre le había encomendado para la salvación de los hombres. Y una vez cumplida se marchó, volvió al Padre, de quien había venido, y envió al Espíritu Santo para que al marcharse se quedara también Él, Jesucristo. Y así el Señor partió de una manera para permanecer de otra. El Hijo vino del Padre, fue enviado por el Padre, y el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés como enviado por el Padre y desde el Hijo. Es el mismo Espíritu que había hablado por los profetas, inspirado en las Sagradas Escrituras, vendrá con gran poder, con fuerza impetuosa, y ya no solo sobre los profetas, sino sobre el pueblo que acoge al Mesías, al Hijo de Dios. A los que le han recibido, les ha dado poder para ser hijos de Dios, dice el prólogo de San Juan. Será a través del bautismo, en el que recibirán el Espíritu Santo, que las personas podrán convertirse de criaturas en hijos de Dios. El Espíritu se manifestará poderosamente en los primeros cristianos, cuando son bautizados, lo hemos comentado, eso no se da ahora más. Y distribuirá, eso sí, grandes carismas para la edificación de la iglesia. Y a partir de Pentecostés comienza el tiempo de la iglesia. No solo el Espíritu Santo actúa en la iglesia, sino que la iglesia, fundada por el Hijo de Dios, es obra del Espíritu. Y es por medio del Espíritu que Jesucristo permanece y lo hace sobre todo en la Eucaristía. Así podemos adorarle en su presencia eucarística. Y así Dios en Jesucristo está siempre con nosotros, accesible y cercano. Pues bien, Señor, Dios único, te adoramos profundamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te damos gracias por habernos revelado tu admirable misterio. Concédenos la gracia de adorarte y amarte cada vez más, en reconocimiento de tu gloria eterna, para nuestra santificación y en reparación por las ofensas cometidas contra ti. Alabada y adorada eres, Santísima Trinidad.